húngaro Semmelweis, quien ejerce su profesión desde hace 20 años. Y hasta aquí, amigos, la primera emisión de El Informador. Los invitamos para las 7:50 de esta mañana, cuando les presentaremos la segunda emisión de El Informador. Ahora continúen con el programa Buenos Días. Muy buenos días. El motivo de esta entrevista que nos ha concedido en Buenos Días el presidente Rómulo Betancourt es la reedición por Seix Barral de 3 de sus libros en esta caja: el gran libro Venezuela, Política y Petróleo, América Latina, Democracia e Integración, y también El Petróleo de Venezuela. Los 3 se obtienen juntos en esta caja. Y también la publicación de algunos otros libros, y particularmente este libro Multimagen de Rómulo, publicado con motivo de sus 70 años y 50 años de actividad política. Presidente, en primer lugar queremos referirnos a su libro fundamental, Venezuela, Política y Petróleo. Sus adversarios dicen que es una distorsión de la historia contemporánea de Venezuela. Sus admiradores dicen que es la mejor historia contemporánea de Venezuela hasta ahora disponible. ¿Qué dice su autor? Ese es un libro, Sofía, escrito en el transcurso de bastantes años. En el primer prólogo digo yo que su proceso de creación ha sido tan accidentado como la vida del autor. Lo escribí por primera vez, por supuesto, no en la dimensión y extensión que fue publicado, en mi primer exilio. De tal manera que cuando regresé a Venezuela en 1936, lo tenía escrito. Era un análisis de la historia de Venezuela contemporánea, teniendo como factor determinante el gran villano, el petróleo. Ese libro lo concluí en la clandestinidad por circunstancias que no es el caso señalar. La principal, que no tenía editor venezolano. Ese libro no fue publicado. Después vino la etapa del 41 al 45, en que más que para dedicarme a escribir libros, estaba trabajando en la construcción de Acción Democrática y en la lucha por la conquista para Venezuela dentro de un equipo político de hombres y mujeres dispersos en todo el país, de un régimen auténticamente democrático, con elecciones libres, con moralidad administrativa, con preocupación por los intereses fundamentales del país. Después vino la Revolución de Octubre, los 3 años de gobierno, y se quedaron allí los originales
del libro. ¿Todavía sin publicar? Sin publicar. Me interesaba más en esos momentos contribuir a hacer historia que publicar historia. Estaban los originales, el único texto que tenía entre los papeles míos, cuando el 24 de noviembre, no el pueblo, sino una banda dirigida, asaltó la casa donde vivía y desaparecieron los originales. Fue en el exilio, en el segundo exilio, en la época de la dictadura de ese señor que nunca nombro, cuando escribí el libro. Proceso largo, lo escribí en 3 o 4 años y conjugando ese trabajo con el de una activa y constante lucha contra la dictadura. Comencé a escribir en Washington, lo escribí después en Cuba, otra vez en Puerto Rico, en Costa Rica y por último lo terminé en Puerto Rico. Se publicó en 1956 por el Fondo de Cultura Económica de México. Lleva ya como 6 o 7 ediciones y esta es la definitiva. Ahora, este libro está incompleto puesto que solo llega hasta la dictadura perejimenista y la lucha clandestina contra esa dictadura. ¿Cuándo tendremos el complemento? El complemento sale. El petróleo de Venezuela, uno de los libros ahora publicado por Sey Barral, es el petróleo de Venezuela. El petróleo a partir de 1958 hasta después de la nacionalización, porque hay un apéndice en el cual se analiza los resultados de la nacionalización y hay inclusive un colofón con acento personal en que yo hago como una síntesis de mis 50 años de vida pública y un enfoque tal como lo aprecio de la realidad venezolana. Sí, pero Sofía se refiere, presidente, a la continuación del relato histórico y del análisis político, no solamente de la cuestión petrolera, porque el libro suyo, tal como decía al principio, es considerado por algunos la mejor historia contemporánea disponible de Venezuela, por otros, sus enemigos, una deformación de la historia contemporánea. En este libro, El petróleo de Venezuela, está la continuación de la cuestión petrolera, pero no el relato histórico y análisis político correspondiente a lo que existe en este primer tomo, Venezuela, Política y Petróleo. Esas serán sus memorias inéditas. En mis memorias sí, ya está analizado este proceso posterior a 1958. Hasta donde llega Venezuela Política y Petróleo. Ahora, sin pretender que usted nos dé avances de sus memorias, díganos un par de cosas. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted que Venezuela haya podido atravesar esa época de desconcierto tan difícil que fue el año 58, después del 23 de enero, culminando con las elecciones a la presidencia que usted ganó y luego, pues, cuando usted asume el poder en el 59? ¿Qué factores casi milagrosos hicieron que Venezuela atravesara ese periodo tan caótico? En la historia, Carlos y Sofía, no se producen milagros. Los milagros los hacen los dioses. Unos creen en ellos, otros no creen en ellos. Los hombres son los que, actuando de acuerdo con las circunstancias y fijándose metas claras, conducen la historia. El 58 yo le asigno una gran importancia al hecho de que nos hubiéramos dado cuenta los dirigentes políticos de que era necesario buscar un entendimiento para evitar que la barbarie recurrente se introdujera de nuevo al país, que pudiera volver una nueva dictadura. Yo le doy una gran importancia al pacto de Punto Fijo, en que nos entendimos
los copellanos, los adecos y los urrelistas para sobre ciertas reglas mínimas del juego político. Ahora, ese pacto no fue para antes, sino a partir de cierto momento, en enero, febrero. Pero todavía... anterior, el pacto no vino a ser sino la culminación de un proceso, es decir, el registro de un acuerdo que ya se venía realizando. Y además, algo muy importante, además de las fuerzas obreras que siempre habían estado dentro de su sindicato militantemente luchando por la democracia, el 58 hubo una toma de conciencia del sector empresarial. Entonces el sector empresarial, que ya había aprendido también la ruda lección de los 10 años de dictadura, entonces cooperó en la formación de ese gran frente democrático. ¿Y las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas también habían aprendido la lección de la dictadura. Una dictadura que hablaba en nombre de las Fuerzas Armadas, pero de la cual se beneficiaban el dictador, una pequeña camarilla de incondicionales suyos en uniforme y una vasta cauda de civiles, de contratistas, de abogados, de ingenieros. Y el tal gobierno de las Fuerzas Armadas era un gobierno del dictador y de una camarilla de aprovechadores. Naturalmente persistían las Fuerzas Armadas hombres con ambición de poder usurpado, pero había un grupo grande de oficiales, unos que habían estado presos y perseguidos por la dictadura, otros que habían seguido en su servicio activo, pero sintiendo sobre ello el dolor y la vergüenza venezolana de que se les considerara los responsables de que se mantuviera un país, un gobierno que deshonraba y saqueaba el país. Hubo una serie de factores favorables, pero esos factores no hubieran conducido al país a una salida positiva si no hubiéramos habido unos cuantos hombres lúcidos, claro, que nos dimos cuenta de que era necesario que las fuerzas democráticas del país no se entredevoraran, no se entregaran a una lucha cainita de Caín contra Abel, sino que nos pusiéramos de acuerdo para enrumbar a Venezuela por la democracia. ¿Y hay lecciones en eso para el momento presente? Claro. La lucha política no es una lucha de gladiadores a la romana, que se dan espadazos hasta que cae uno y entonces el pueblo de Roma con el dedo decía que le salve la vida o que lo mate. Es una controversia de ideas. Y en realidad yo creo que aquí se ha civilizado bastante la discusión política. Hay personas que se alarman porque de vez en cuando hayan por allí peñonazos verbales. Pero fíjense que peñonazos pétreos no los hay. Aquí los candidatos salen a las calles, dicen sus discursos y no hay contusiones. A veces una persona se desmaya porque hay mucha gente, porque se trata de una reunión en un local cerrado y deja de funcionar el aire acondicionado por estos apagones que son tan frecuentes. Ahora, Rómulo, presidente, dice usted que la lucha por la vida, pues que aquí no hay peñones pétreos. Pero, sin embargo, últimamente el presidente de Tancún se ha hecho construir una serie de protecciones que justamente la prensa se preguntaba por qué, si es un hombre hoy día
que ha hecho historia, que es historia y que nadie lo... Yo no me he hecho construir construcciones. Mira, ahí resulta que hicieron una especie de mirador o dos miradores. Y eso fue resultado del paso por aquí de unos loquitos que hicieron unos disparos de ráfagas de ametralladora. Ahora, eso que escribió por ahí un señor, el prisionero de Pacairigua, que lo ve todo el mundo acompañado de su mujer y apenas de un hombre al lado, caminando por la Plaza Bolívar o por cualquier sitio. Yo no soy ningún prisionero. Ahora, que tengo que tomar medidas, como tiene que tomarla todo hombre público, es normal, porque vivimos en un mundo en que se ha establecido una internacional de terrorismo. Aquí mismo en Venezuela tenemos un poco el triste privilegio de haberse establecido aquí como la célula matriz de ese terrorismo que está conmoviendo al mundo. Porque en los años 60, cuando se estaba secuestrando aviones, se secuestró uno y se llevó a Trinidad, cuando se secuestró a Estéfano, cuando se secuestró al coronel Moller, cuando se asesinó en una forma tan cruel como han asesinado a Moro, al señor Irribarren Borges, que era un buen ciudadano, que inclusive había ido a comprar pan a una panadería manejando su automóvil, vistiendo una pijama. Cuando se asesinó al abogado Seija, cuando se trató de asesinar al general Morián Soto, esos son los antecedentes del terrorismo que ahora está conmoviendo el mundo. Era en la época de mi gobierno y en la época del gobierno de Leoni. Y eso en Europa, no sé, yo creo que ustedes estaban, o por lo menos viajaban mucho en Europa, eso lo registraba la prensa como una manifestación del pintoresquismo latinoamericano. Por ejemplo, publicaban eso como que publicaban que había nacido en un hato de la Argentina un becerro con dos cabezas, ese concepto que se tenía en Europa. Y el terrorismo había comenzado en América Latina. Y había comenzado en América Latina porque era un trasplante del terrorismo cubano. Estaríamos horas si nos ponemos a hablar de cómo la llamada Revolución Cubana fue dirigida por un grupo de pistoleros que se iniciaron no leyendo libros de teoría marxista, no haciendo proselitismo político, no organizando partidos políticos, sino como jefes de bandas de secuestradores universitarios, bandas de universitarios secuestradores. El señor Fidel Castro es el personaje a quien describe Rómulo Gallego como Justo Rigores en su novela cubana, Una brizna de paja en el viento. Justo Rigores era un señor que Fidel Castro, y tal como se lo describió a Gallego, su entonces adversador Raúl Roa, profesor universitario, era jefe de un bonche universitario, de gente que estaban en un filo de cuchillo entre el Robin Hood de la leyenda inglesa, perseguidor de los ricos en favor de los pobres, y el atracador puro y simple. En
una calle muy central de La Habana, Fidel Castro y sus amigos abatieron a balazo a otro líder universitario llamado Manolo Castro. Otro día secuestraron para quitarle $1 millón a Julio Lobo, el zar del azúcar. Ahora, esos métodos fueron trasladados a Venezuela por los agentes del quintacomunismo castrista en nuestro país. Ahora, vamos a pasar a otros temas que no sean tan... Yo quería preguntarle por el otro de estos 3 libros que Saiz Barral ha editado, el que se llama Rómulo Betancourt, América Latina, Democracia e Integración, ¿no? Este libro compendia sus ideas sobre los problemas de América Latina. Sí. ¿Y diría usted que esas 2 palabras, democracia e integración, definen nuestros problemas? Claro. La necesidad de estabilizar la democracia como sistema político y la necesidad de lograr la integración económica. Sí. Es decir, y América Latina no podrá realizarse si no es una América Latina en la cual sus países vivan dentro de un régimen democrático y representativo de gobierno, producto de elecciones. Bueno, esto es cierto para América Latina y para el mundo, pero vamos a situarnos dentro de nuestro ámbito geográfico histórico. Ya América Latina, durante sus 150 años de existencia, ha experimentado lo que son las dictaduras, bajo distintos matices. Dictaduras fascistoides como la de Pinochet, dictaduras comunistas como la de Cuba, dictaduras sin marbete definidor, sino dictaduras macheteriles, podríamos decir, como la de Somoza. Y en ninguno de esos países ha habido real desarrollo económico, ni mucho menos felicidad social. Y desde el punto de vista económico, seremos inaudibles, unos enanos, 20 enanos, que no se nos escuchará en el mundo mientras seamos un archipiélago y no estemos federados e integrados. Ahora, la integración pasa por la democracia. No puede haber integración económica sino entre gobiernos democráticos, porque la integración económica implica, la integración económica y cultural implica aceptación por los pueblos de esos procesos. Perdón, presidente, Ajá. pero justamente en este libro hay una defensa de lo que usted está diciendo, la llamada doctrina Betancourt, como algo vigente y de necesidad de proyección futura. Sí. Pero en una entrevista que recientemente hicimos al expresidente Caldera, dijo él que aunque desde el punto de vista de los principios la doctrina Betancourt estaba justificada, en la práctica había sido más bien perjudicial para Venezuela y que él cuenta entre sus aciertos haber suspendido su aplicación. Me parece que eso es muy importante explicarlo. Bueno, yo soy un gran estimador y admirador y amigo del presidente Caldera, pero estoy en absoluto desacuerdo con esa tesis de Caldera. La doctrina, yo no soy profesor, yo soy un político. Yo diría la posición Betancourt y no doctrina Betancourt fue la de no establecer relaciones con gobiernos que fueran producto del derrocamiento de regímenes legítimos porque habían surgido del voto. Entonces Venezuela no mantuvo relaciones con los gobiernos de facto. Ahora, esa posición, como dice el doctor Caldera, está perfectamente ajustada a la Constitución de la Organización de Estados Americanos, que dice en su artículo 5 que es una reunión de gobierno producto de elecciones universales por el sistema del gobierno representativo elegido
por el sistema de sufragio directo, universal y secreto. Esa actitud, dijo también mi amigo el doctor Caldera, que era seguida solo por Venezuela. No, la siguieron Venezuela estaba acompañada de los gobiernos de Costa Rica, de Honduras y de Santo Domingo. Y estuvo a punto de ser acompañada por el gobierno de los Estados Unidos. Antes de la muerte de los balazos de Dallas, Kennedy en persona redactó un comunicado de su gobierno retirando las representaciones diplomáticas en Honduras y en Santo Domingo cuando fueron derrocados los respectivos presidentes electos, Villeda Morales y Juan Bosch. Ahora, Venezuela, mi gobierno al adoptar esa actitud, no le causaba ningún perjuicio al país. Si se registran las estadísticas, porque no se rompían las relaciones económicas, ¿no? Seguían vendiendo la misma cantidad de petróleo que se le vendían antes. Nos enemistábamos con los gobiernos, pero teníamos la amistad de los pueblos. Los gobiernos son transitorios, y más los gobiernos de fuerza. Esos son más transitorios que nunca, porque están siempre en víspera, pendientes de ser derrocados, y ahí está la historia de América para demostrar. Ahora, para nosotros es más importante la amistad de los pueblos que la amistad de los gobiernos. Y segundo, nosotros respondíamos a una profunda tradición venezolana. No es por casualidad que en el himno nacional se diga que Venezuela existe que América existe en nación. Venezuela nació con vocación americana. Además, se nos dice que éramos intrépidos, metiéndonos con lo que pasaba en otros países. Pero sí que nosotros, en los genes de nuestros abuelos libertadores, está la intrepitura. Bolívar dijo que los tres grandes majaderos de la humanidad, se le atribuye esa frase, eran Cristo, el Quijote. Pero además de eso, fue un gran intrépido. Se montó sobre su mula pacitrotera, se llevó a su pueblo detrás, no se limitó a que estuviera libre Venezuela en el segundo Carabobo, sino que fue libertando pueblos hasta Bolivia. ¿Y usted encuentra que mientras no haya democracia no se podrá avanzar entonces en la integración? No se avanza en la integración. Mire, cosas concretas. Este señor Somoza, Anastasio Somoza, le dijo a un funcionario venezolano, y lo voy a nombrar, a un excelente economista, un joven economista, José Manuel Sucre Tría, actual embajador de Venezuela en Londres. Fue en gestiones integracionistas a Managua. Y entonces Somoza le dijo con un gran cinismo, hay que tener en cuenta, para hablar de integración aquí en Nicaragua, que yo soy el dueño de las más importantes industrias, de las más importantes firmas comerciales, de las más grandes haciendas. Entonces la integración pasa por Somoza. Ven el caso de Pinochet. El Pacto Andino ha recibido del gobierno de Pinochet lo que en venezolano diríamos una puñalada trapera, porque ellos desconocieron el artículo 24 del Consenso de Cartagena, que limita la entrada de capital extranjero. No la limita, la regula en favor del desarrollo de una economía nacional y latinoamericana no dependiente de las multinacionales. Entonces el Pacto Andino está
caminando a paso de tortuga, y la CELA está caminando a paso de tortuga. Los avances que se han hecho en la integración son muy pequeños por la existencia de las dictaduras. Y esto, la vieja Europa lo ha entendido muy bien. Por eso en Europa, desde 1945, cuando se comenzó en Roma la integración europea, se estableció una cláusula que no podían formar parte de la Comunidad Económica Europea, sino los gobiernos democráticos. Y por eso España nunca pudo entrar. ¿Sí? España ni Portugal. Y en 1976, cuando los coroneles griegos derrocaron al gobierno del rey Constantino, ya estaba en víspera de ser aceptada Grecia al mercado común como asociada. Sin embargo, eso fue paralizado. Es decir, que los estados europeos, a los cuales se les admite que son bastante cínicos en política internacional, no admiten la integración, sino pasando por la democracia. ¿Por qué en América Latina, que decimos que es el continente de la libertad y de la democracia, vamos a comer en un mismo plato dictadores y demócratas? En eso el pueblo venezolano es categórico. Cada vez que ha venido un dictador aquí, a ese dictador se le ha recibido con un absoluto desdén. Cuando me dio un gobernante demócrata con calor de simpatía popular. De tal manera que yo creo sinceramente que llegará el momento en que sea norma escrita, obligatoria en los tratados interamericanos, de que en torno de cualquier gobierno que no sea producto de elecciones, que no respete los derechos humanos, que no respete la dignidad del hombre, se establezca un cordón asfixiante de aislamiento. Rómulo Betancourt es un autor incansable, está escribiendo otro libro y en las palabras liminares de este libro, que anuncia que se llama Castrocomunismo en la América Latina, ¿encuentra usted, presidente, que el régimen cubano representa todavía una anomalía y una amenaza para el sistema interamericano, tal como usted lo definió en su discurso de clausura a la 9ª Conferencia Interamericana en 1948? Yo sigo creyendo, y que digan por ahí algunos señores que yo soy prisionero de mis propios fantasmas, que el régimen cubano del señor Fidel Castro es una amenaza para América Latina. No hay sino que ver cuáles son las últimas andanzas del gobierno de Fidel Castro. Ahora resulta que los jóvenes cubanos están cumpliendo el mismo papel de aquellos mercenarios que usaba España y que usaba Francia para las legiones extranjeras, cuando tenía una política colonial antes de la última guerra. Ahora están ya no solamente en el Cuerno de África, sino que están en el Yemen del Sur, en Saudi Arabia, y simplemente como peones de brega de la Unión Soviética en sus guerras expansionistas. Ahora, en el Yemen del Sur, este es un sitio estratégico en el Golfo de Adén para ser en la ruta oceánica a través del cual se lleva el petróleo de Saudi Arabia hacia el Mar Índico. En Zaire, donde acaba de intervenir un grupo grande de cubanos, lo que están buscando son el dominio de minas. Todo esto de acuerdo con la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué están los jóvenes cubanos allí? Porque los jóvenes que se resistieran
hacer carne de cañón en África y ahora en el Medio Oriente, están expuestos a una prisión de 30 años. Inclusive se está dando el caso de que los aviones MiG soviéticos de Cuba lo están manejando aviadores soviéticos, porque son aviadores cubanos entrenados en la Unión Soviética los que están manejando los MiG en Angola, en el Cuerno de África y en todos los lugares en que está interviniendo la Unión Soviética, pero utilizando como mascarón de proa a tropas rusas. Resulta que en las Naciones Unidas, cuando se plantean las intervenciones de la Unión Soviética en el Cuerno de África, los soviéticos dicen, no, nosotros lo que mandamos somos médicos, enfermeros, gente a prestar servicio humanitario. A los soldados son los cubanos. Usted antes dijo una cosa muy interesante, que se le ha reprochado por esta posición que usted mantiene, ser prisionero de sus propios fantasmas. Y lo que parece ocurrir es que en Venezuela más nadie está dispuesto a hablar de estas cosas. En Europa, en cambio, aún en círculos muy de izquierda y hasta en círculos del eurocomunismo, se mira con sorpresa y con repugnancia el uso de tropas cubanas para operaciones como la de Ogadén en la frontera de Somalia y Etiopía. ¿Por qué en Venezuela ha caído esa especie de velo púdico sobre este escándalo internacional? Porque hay en Venezuela un grupo que escribe mucho en los periódicos, especialmente en un gran periódico, que tiene un interés especial en ignorar lo que se ha producido en Europa. El fenómeno de Europa, que aquí la gente que no lee pues prensa francesa, europea, no conoce, es que toda la intelectualidad de izquierda europea está ahora en una actitud de hostilidad hacia el régimen de Cuba. Y al frente de ellos, los inevitables, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. No solamente son hostiles al régimen de Cuba, sino hostiles a la persecución contra la intelectualidad soviética, especialmente contra la intelectualidad judía. Es frecuente que cuando habla uno de los disidentes recién llegados de algunos de los países del este comunista, porque se deforman la palabra socialista cuando se habla de que son países socialistas, son comunistas, totalitarios. Al lado del disidente está Jean-Paul Sartre, ya medio ciego, Simone de Beauvoir, con su gran y justificado prestigio intelectual, cada uno de ellos prestándole apoyo y solidaridad a esos disidentes. En Europa, la intelectualidad europea del continente y de las Islas Británicas, lo más brillante del pensamiento europeo, tiene una actitud de militante y muy alentadora hostilidad contra el totalitarismo en Europa, en Asia y en Cuba. Presidente, en el discurso en la 9ª Conferencia Interamericana, contenida también en este libro, usted se refirió sin falsas reticencias a lo que llamó usted, entre comillas, escueta y desnuda verdad que los Estados Unidos necesitan de América Latina y que América Latina necesita de los Estados Unidos. Por razones que usted enseguida explica, ¿han cumplido los Estados Unidos desde 1948, por su parte, esa independencia geopolítica? No. Los Estados Unidos, como toda gran potencia, y cualquiera que sea su signo ideológico, responde a sus intereses de gran potencia. Ha habido cambios de acuerdo con los regímenes